1066. Corazones conquistados. Lo que la victoria no pudo dominar. Alma Winter. Resumen. En el año en que Inglaterra cambió de manos, una familia quedó atrapada en el corazón de la guerra. Entre el fragor de la batalla de Hastings y el nacimiento de un nuevo reino, normandos y sajones se disputan algo más que un trono, el futuro de sus linajes, sus tierras y sus corazones. Un héroe forjado en la guerra. Ebrard de Montclair es un joven guerrero normando, ambicioso y disciplinado, que lucha al servicio de Guillermo el Bastardo, pronto llamado el Conquistador, en la jornada que decidirá el destino de Inglaterra. Su valor en el campo de batalla no pasa desapercibido, y las recompensas que recibe en la tierra recién sometida prometen elevar su nombre y su fortuna. Una heredera convertida en pieza de sacrificio. Rigwen de Arbieux ha pasado de ser hija de un señor normando a vivir como refugiada, arrastrada por la caída de su casa y la inestabilidad de un padre tan orgulloso como imprevisible. Cuando por fin vislumbra la posibilidad de recuperar lo que le pertenece, descubre que su herencia tiene un precio, un matrimonio negociado en nombre de la estrategia y la supervivencia. Unidos por un acuerdo que ninguno ha elegido, Ebrard y Rigwen deberán aprender a convivir en un mundo donde la lealtad se compra, la fe se pone a prueba y el amor puede convertirse en el mayor de los riesgos. ¿Puede un guerrero sediento de gloria reconocer la fuerza de un corazón indomable? ¿Y puede una mujer despojada de todo encontrar libertad en un matrimonio impuesto? Epígrafe. Amar fue el primer acto de valentía. Todo lo demás vino después. La guerra, el reino. Y la memoria. Prefacio. Antes de que las espadas decidieran lo que los hombres no supieron acordar, Inglaterra ya estaba herida. La muerte del rey Eduardo, llamado el Confesor, dejó el trono sin heredero y al reino suspendido en un silencio peligroso. Durante años, Eduardo había vivido entre Normandía y la isla, tejiendo promesas con palabras suaves, concediendo esperanzas que no selló con testamento. A unos habló de sucesión, a otros de confianza, a todos de un orden que jamás dejó escrito. Cuando su aliento se extinguió, la corona quedó expuesta como un botín sagrado, y 3 hombres alzaron la mano para reclamarla. Guillermo, duque de Normandía, sostuvo que aquel trono le había sido prometido tiempo atrás, cuando Eduardo aún respiraba con la certeza de quien cree gobernar el futuro. Para él, la palabra del rey era ley, y más aún el juramento que Harold Godwinson, el más poderoso de los nobles sajones, había pronunciado en tierras normandas bajo la vigilancia del honor y de Dios. Que Harold aceptara luego la corona para sí convertía aquella disputa en algo más que ambición. Era una afrenta moral, una traición que debía ser corregida. Harold, por su parte, afirmaba haber recibido el reino de labios del propio Eduardo en su lecho final, legitimado además por el consejo de los grandes señores de Inglaterra. Para los sajones él era el elegido, el necesario, el hombre capaz de sostener la isla frente a enemigos antiguos y nuevos. La palabra dada lejos de casa, decían, no podía pesar más que el deber hacia el propio pueblo. Y desde el norte, Harald Hardrada, rey de Noruega, reclamaba derechos nacidos de pactos olvidados, como si el pasado vikingo aún reclamara tributo de sangre. Así, antes de que se alzara un solo estandarte, el reino ya estaba dividido por promesas contradictorias, juramentos discutidos y memorias enfrentadas. La guerra no comenzó en el campo de batalla, sino en la grieta entre lo que fue dicho y lo que fue reclamado. En Normandía, esa grieta también se sentía. Las grandes casas se preparaban para lo que sabían inevitable, mientras otras luchaban por sobrevivir al caos que siempre precede a las coronas disputadas. En Alensar, una antigua estirpe normanda fue desgarrada no por reyes lejanos, sino por la ambición más cercana, la de un hermano contra otro. Rigwen de Arbieux conoció el destierro antes que la guerra, el despojo antes que la conquista. Su linaje era noble, su sangre intacta, pero sus tierras habían sido arrebatadas aprovechando la confusión,
la ausencia de un poder firme, la fragilidad de las leyes cuando el mundo se inclina hacia la violencia. Refugiado en Clairvaux, su padre aguardaba un tiempo más estable para reclamar lo perdido. Pero los tiempos no se estabilizan cuando los reinos cambian de manos. Ebrard de Montclair, hijo de una casa normanda en ascenso, fue educado para servir a su señor y para creer en el orden que nace de la disciplina y la victoria. Para hombres como él, la muerte de Eduardo no era una tragedia distante, sino una llamada. El deber lo reclamaba y con él, la promesa de tierras, honor y permanencia en un mundo donde solo sobreviven quienes saben elegir bando. El matrimonio entre Ebrard de Montclair y Rigwen de Arbieux fue concebido como una solución noble: unir nombres, asegurar derechos, restaurar lo que había sido quebrado. Pero ninguna alianza permanece intacta cuando la historia irrumpe con fuerza. La guerra que se gestaba no solo decidiría el destino de Inglaterra, arrastraría consigo a quienes aún creían que el amor, la herencia o la prudencia podían mantenerse al margen. Porque cuando los reyes caen y las promesas se disputan, nadie permanece indemne. Ni siquiera quienes aún no saben que su corazón también será conquistado. Prólogo. Clairvaux, Normandía. Año del Señor 1066. Rigwen de Arbieux se quitó el delantal manchado de grasa y se cubrió los hombros con una manta gastada. Exhausta, se dejó caer sobre los juncos húmedos de la sala grande, usando la tela como almohada. A su lado, su padre roncaba ajeno a todo, ocupando el rincón que les habían concedido por caridad. El aire aún olía a humo viejo. Rigwen había cruzado la estancia en silencio, esquivando cuerpos dormidos cuando la voz de Guillem de Arbieux la alcanzó desde la oscuridad. ¿Por qué llegas tan tarde? Ella contuvo el cansancio en la respuesta. El banquete del año nuevo ha sido largo. No me dejaron salir de las cocinas antes. Es una vergüenza, gruñó él. Mi hija trabajando como una sirvienta. No es vergüenza. Es supervivencia, pensó Rigwen, pero solo pidió silencio. Las protestas despertaron a otros, alguien los mandó callar. Guillem alzó la voz, invocando un título que ya no abría puertas. Las quejas crecieron, los animales se inquietaron. Por eso estamos exiliados, dijo ella firme. Porque nunca sabéis deteneros. Él masculló culpas ajenas, buscó su espada. Rigwen cerró los ojos un instante, cansada de batallas inútiles. Por favor, padre. Dejadlo. Guillem terminó girándose, vencido por el sueño. Pero antes de caer del todo, lanzó la orden. Al amanecer partimos hacia Montclair. Rigwen respondió sin sorpresa. Otra esperanza. Otro riesgo. Desde niña había aprendido a arreglárselas sola, a intercambiar favores, a escuchar, a resistir. Ahora era distinto. El vestido tosco ocultaba mal que ya no era una niña, y el precio exigido por algunos hombres no era negociable. Su padre la protegía, sí, pero su carácter los mantenía siempre al borde del abismo. ¿Por qué aceptar ahora el viaje? Tal vez las noticias sobre la muerte del rey Eduardo habían despertado en él la conciencia de un mundo que cambiaba. Normandía entera susurraba que el trono inglés había sido prometido a su duque, Guillermo. Quizá Montclair podía ser la llave para recuperar su dote, las tierras arrebatadas por Arnoux, ahora valiosas para la ambición de los poderosos. No por gloria, se dijo, sino por volver a ser quien soy. El mundo se movía. El duque Guillermo reclamaba un trono, y las viejas tierras perdidas podían volver a ser valiosas. Mi dote. Mi nombre. Rigwen no aspiraba a la gloria, solo a recuperar lo que le pertenecía. El ronquido de su padre selló la noche. Ella se acurrucó, alejando el hedor y los recuerdos de Alensar, la cámara cálida, la vida arrebatada. El sueño tardó en llegar. Pensó en Montclair, en la posibilidad, que se negó a aceptar, de que un matrimonio fuese la única salida. No cambiaré una jaula por otra, se prometió. Cerró los ojos, aferrándose a esa certeza como a un legado antiguo, frágil pero aún intacto.
Capítulo 1. Alensar, Normandía. Año del Señor 1066. Un sol débil marcaba el inicio del año, pero su luz apenas lograba atravesar la choza donde Huyerin contemplaba el cuerpo inmóvil de su hija. Sobre ella, envuelto en un trapo viejo, yacía el niño que no había respirado. Si Dios quería una señal, pensó con amargura, ahí estaba. Al menos su alma está a salvo, había murmurado la partera antes de marcharse. Este es el precio del pecado. Huyerin se quedó solo con su rabia. Amlain había sido todo cuanto poseía, la última huella de la mujer que murió al darle la vida. Cada día de arado, cada cosecha miserable, encontraba sentido únicamente al regresar y ver el rostro sereno de su hija. Hasta que Arnoux de Arbius, señor de Alensar, la tomó y la dejó marcada para siempre. Fallé, se dijo Huyerin con una lucidez que dolía más que el hambre. Había oído los rumores, conocía la fama del señor, y aún así envió a Amlain al castillo con las verduras de su campo. Arnoux no tenía la furia de su padre, pero sí una corrupción más fría, más peligrosa. Con Guillen, los campesinos al menos habían prosperado si sabían guardar silencio. Recordó la noche en que Amlain regresó, despeinada, rota por el llanto. Supo la verdad antes de oírla. No diremos nada, le había prometido apartando la mirada. No volverás al castillo. No fue culpa tuya. Fue mía. Quiso vengarse. Soñó con hundirle un cuchillo. Pero era un hombre sin armas, sin tierra, sin derecho alguno. Su buey, su arado, incluso su vida, pertenecían al mismo hombre al que odiaba. La venganza habría significado la horca, y dejar sola a Amlain. Luego llegaron los murmullos. El embarazo. La condena del pueblo. Y ahora la muerte. Huyerin apretó el manto contra sus oídos, como si así pudiera silenciar los gritos que aún resonaban en su memoria. Este es un año maldito, pensó, no como una blasfemia, sino como una certeza. Antes de cubrir el cuerpo de su hija, hizo una promesa muda, antigua como la sangre. Algún día Arnoux de Arbius pagaría por lo que había hecho. Capítulo 2. Saint Aurelien de Montclair, Normandía, abril de 1066. Ebrard de Montclair se irguió en los estribos, aliviando los músculos entumecidos tras días de camino. Bromeó con sus hermanos y las risas fueron un bálsamo antiguo, hogar. Siempre duele volver, pensó, porque recuerda lo que se arriesga al partir. Las murallas del castillo surgieron entre prados fértiles y valles de río. Ebrard sintió el peso de la herencia, la tierra, los hombres, el nombre, asentarse en el pecho con una calma solemne. En el patio despidió a sus soldados, abrazos, niños alzados, una alegría sencilla. Aún así, notó la ausencia que no se nombra. Algún día, se dijo, pero no hoy. El conde Bertrand lo recibió con orgullo sobrio, una palmada que era bendición y examen. Hablaron de campañas, de disciplina, de la sombra que crecía al otro lado del mar. Harold Godwinson había tomado el trono inglés, la guerra era un presagio inevitable. Ebrard lo sabía. No basta convencer, pensó. Habrá que gobernar. En la cámara grande, entre jarras de cerveza, Ebrard pidió tiempo para aprender la administración de las tierras. Quería ser algo más que un brazo fuerte. Su padre asintió complacido. La estirpe de Montclair se sostenía en fe y virtud, no solo en acero. Entonces Bertrand cambió el tono. Habló de Guillen de Arbius, señor desterrado de Alensar, de Arnoux, el bastardo que usurpó las tierras y buscó alianzas peligrosas, de una hija obligada a huir. Ebrard escuchó atento sin saber por qué. Una vida rota por la ambición ajena, pensó, con una inquietud que no le era habitual. La muchacha se llama Rigwen, dijo su padre. Nació noble y ha vivido como proscrita. Si ha sobrevivido, o es peligrosa, o es extraordinaria. La restitución de su lugar solo podría llegar por un camino. Ebrard sostuvo la jarra pensativo. El matrimonio comprendió y algo orgullo, curiosidad, destino se tensó en su interior, como una cuerda a punto de vibrar. Capítulo 3.
Cuando el amor se convierte en estrategia. La expresión pensativa de su padre inquietó a Ebrard. Dejó la jarra sobre la mesa, con una prudencia que no logró ocultar del todo su recelo. Nada bueno nace de esos silencios, se dijo. ¿Quién querría casarse con una refugiada sin tierras ni dote? Preguntó. ¿Y qué tiene todo esto que ver con nosotros? El conde Bertrand encogió los hombros con una media sonrisa. Para él, el mundo seguía rigiéndose por jerarquías antiguas. Arbius, pese a su carácter, era su vasallo legítimo. Permitir que un hijo usurpara al padre abría una grieta peligrosa en el orden que los protegía a todos. Ebrard lo comprendió. En tiempos inciertos, la lealtad familiar era un escudo frágil pero imprescindible. Entonces llegó la frase que tensó el aire. Es hora de que tomes esposa. La cerveza se volvió amarga en la boca de Ebrard. Se irguió, cruzó los brazos. Mi libertad no es una moneda, pensó, con un orgullo que le nacía de las entrañas. Alegó la guerra inminente, su edad aún joven, la necesidad de servir al duque. Bertrand no cedió, 25 años eran demasiados para seguir solo, había que asegurar herederos. Y Rigwen de Arbius ya era una mujer. El nombre le erizó la nuca. Ebrard lo rechazó con fría lógica. Una joven sin dote no podía ser condesa. Podría serlo, replicó su padre. Si recupera lo que es suyo. No hubo tiempo para más. Arbius aguardaba. El encuentro confirmó los temores de Ebrard. Guillén de Arbius era un hombre agrio, desbordado por la ira y el resentimiento. Habló sin medida, de tierras robadas, de alianzas traicioneras, de un exilio humillante. Pintó la vida errante de su hija con palabras ásperas, su nobleza reducida a juncos húmedos y cocinas ajenas, clamando contra Dios y los hombres. Ebrard escuchó en silencio. Si él es así, pensó, ¿cómo habrá sobrevivido ella? Sintió una punzada inesperada de compasión por esa joven arrastrada por Normandía a la sombra de un padre imposible. Al terminar, Ebrard se apartó. No cenaría en la sala grande. Guillard sonrió con malicia, adivinando su destino nocturno. ¿No quieres conocer a Rigwen? No es una opción, respondió Ebrard seco. No renunciaré a mi vida por un acuerdo vacío. Mientras se alejaba, supo que mentía a medias. Algo se había movido en su interior, una inquietud que no pertenecía ni al deber ni al deseo. Nada que empiece así termina siendo sencillo, pensó, sin saber aún hasta qué punto el destino ya había comenzado a cerrarse sobre él. Capítulo 4. Un matrimonio impuesto en el nacimiento de un reino. La obstinación de su padre desmintió a Ebrard al día siguiente. No hubo más discusiones, él y Guillard debían partir hacia Alensar para forzar una solución sobre aquellas tierras disputadas. Siempre es así, pensó Ebrard al ceñirse la espada. Cuando el deber llama no hay refugio posible. Abril se volvió inhóspito. La lluvia caía sin tregua mientras la hueste de Montclair avanzaba despacio, los arreos tintineando como un presagio. Ebrard cabalgaba al frente, erguido y armado, pero su mirada se perdía en el camino de barro. ¿Por qué esta urgencia?, se preguntaba, con un desasosiego que no lograba acallar. Me sentiré aliviado cuando lleguemos, gruñó Guillard. Estas lluvias convierten la tierra en estiércol. El caballo resopló, luchando por liberar los cascos. Ebrard apenas sonrió. No veía sentido en aquella misión menor. Había regresado hacía un día, cuando el hogar aún estaba tibio. Y yo también, pensó, al recordar a Heloise y el consuelo efímero de su cuerpo. El recuerdo le dio una calma breve, como una llama protegida del viento. La lluvia siguió cayendo, y con ella la certeza de que el camino que emprendían no era solo de barro y distancia, sino de decisiones que habrían de marcar su destino. Capítulo 5. Alensar, un agravio reparado. Una figura encapuchada se deslizó por la poterna de Alensar y se detuvo a escuchar. La noche sin luna era un don.
Las nubes pesadas prometían más lluvia, pero el silencio reinaba. Ahora, se dijo Huyerin con la certeza dura de quien ya no teme perder nada. Había oído los rumores. Al día siguiente llegaría Ebrard de Montclair, y las guardias estarían alerta. Era el momento justo. Había esperado, había planeado. He esperado lo suficiente, Amlain. La justicia de los pobres no conoce prisa. Cruzó el patio pegado a los muros. Arriba, 2 centinelas bromeaban, riendo de viejas frases repetidas. Huyerin apoyó la cabeza en la piedra fría, respiró. Ni honor ni vigilancia, pensó. La negligencia también mata. La gran puerta cedió con un leve gemido, nadie acudió. Subió sin ruido, los dedos cerrados alrededor del recuerdo que ardía en el pecho, y de la pequeña ampolla oculta en el manto. El ronquido lo recibió como una afrenta. Cerdo, murmuró. Vio al hombre joven, disoluto, y sintió cómo la fuerza de años de campo le tensaba los brazos. Entonces fui impotente, ahora no. Alzó las cortinas del lecho y el pasado rugió en su memoria. Arnoux despertó a medias. Huyerin lo sujetó, lo inmovilizó contra la madera, sofocó el grito antes de que naciera. El tapón cedió, el acónito fluyó lento, inexorable. La lucha fue breve. El cuerpo traicionó a su dueño, la vida se apagó en minutos. Huyerin sostuvo la mirada que entendía al fin y no apartó la suya. Está hecho, pensó con una paz sombría. El daño ha sido respondido. Acomodó el cuerpo, limpió sus manos en las sábanas y esperó a que el pulso se calmara. Nadie vendría pronto. «Duerme», susurró. «No pude salvar a mi hija, pero que otros vivan gracias a tu final». Salió como había entrado, dejando atrás una noche que por una vez había cumplido su promesa. Capítulo 6. Nuestro Señor ha muerto. Al divisar a Lensar bajo la lluvia, Ebrard confesó a Guillard que aquella Rigwen comenzaba a inquietarlo. La idea de un matrimonio impuesto, con la guerra a las puertas, le pesaba como una armadura mojada. ¿Cómo convertir en condesa a una muchacha criada en el exilio? La duda le rozaba el orgullo y la obediencia a partes iguales. Guillard, ligero como siempre, le recordó que quizá no habría acuerdo alguno y que la herencia se desharía en el aire. Entonces Ebrard sería libre. Libre de elegir o de fingirlo. Ebrard sonrió sin alegría. La libertad no siempre pertenece al primogénito. Pensó en Helois, deseo sin raíz, refugio del cuerpo y nada más. La pasión podía comprarse, el legado no. El barro les salpicaba cuando entraron en el patio. Nadie acudió a los caballos. El castillo era un clamor sin orden, voces, gallinas, perros, lluvia. Ebrard apretó los dientes. La hospitalidad revela al Señor. Y allí no había Señor. Llamó a un muchacho tembloroso. La respuesta cayó como un hierro frío. Arnoux de Arbieus estaba muerto. Muerto en su cama. Ebrard y Guillard se miraron. Así terminan los hombres que gobiernan dormidos, pensó Ebrard con una mezcla de juicio y presentimiento. Algo antiguo se movía bajo aquella noticia, como una puerta que se abre sin ruido. Por fin llegaron los mozos. Guillard dio órdenes, Ebrard desmontó. Se presentó y preguntó quién mandaba. Un hombre bajo y barbado, empapado y desbordado, acudió con una reverencia torpe. Michaud Corvain, el intendente, pidió perdón por el caos y prometió alojamiento. Mientras avanzaban, Ebrard sintió que el destino había cambiado de paso. He venido a negociar tierras, se dijo, y entró en una casa sin dueño. Bajo la lluvia, Alensar parecía esperar algo más que un acuerdo. Algo que aún no tenía nombre. Capítulo 7. ¿Quién llorará? Los Montclair siguieron al intendente por el interior del castillo hasta una torre alta y silenciosa. La estancia asignada era cómoda, casi elegante. Ebrard asintió por cortesía y cuando quedaron a solas preguntó por la muerte de Arnoux. La casa huele a miedo, pensó. La verdad siempre se resiste cuando el poder cae.
Corvain habló de conjeturas y golpes inciertos. Ebrard pidió ver el cuerpo. Conviene mirar de frente aquello que otros esquivan. Ordenó secarse, cambiarse, esperar. Entregó su espada a regañadientes, honor, herencia y juramento, con la sensación incómoda de quedar desarmado. El honor no se oxida, se dijo, pero el hierro sí. A solas, los hermanos se despojaron del barro y la gravedad se aflojó por un instante. Rieron como cuando eran jóvenes, midiendo semejanzas y burlándose del reflejo. La ligereza también es un arma, pensó Guillard, sirve para no hundirse. Ebrard, más contenido, dejó pasar el recuerdo de Helois como un humo que no calienta. El deseo no gobierna, se repitió. Volvieron a la seriedad al cruzar la puerta de la cámara del difunto. El lujo era excesivo, el olor brutal. Arnoux yacía sorprendido, grotesco, solo. Ebrard observó sin tocar. Así termina quien confunde dominio con exceso. No había sangre ni arma. El médico habló de apoplejía. Guillard práctico dudó de cualquier pesquisa. Las investigaciones crean culpables, pensó, raras veces justicia. Ebrard decidió. No habría inquisición. Muerte natural. Sepultura al día siguiente. Normandía reclama tiempo y firmeza, se dijo, no fantasmas. Corvain respiró aliviado. Antes de salir, Ebrard pidió a Guillard que partiera tras el entierro para llevar la noticia a Montclair. Él se quedaría unos días. Alguien debe sostener esta casa vacía, pensó, sintiendo que el legado no siempre se hereda, a veces se impone. Y mientras cerraban la puerta quedó la pregunta flotando, más pesada que el silencio. ¿Quién llorará a un señor que nadie amó? Capítulo 8. Un juramento, un destino. Al día siguiente, durante el funeral, Ebrard se preguntó en silencio cómo un hombre de sangre noble podía acabar así. Morir rodeado y aún así solo pensó. La mayoría de los presentes no acudía por respeto, sino por obligación, caballeros al servicio de hijos de conde, curiosos, testigos de un final que no les dolía. Estaban también los del castillo y del pueblo. Miradas planas, gestos contenidos. Incluso un campesino mal vestido dejó escapar una sonrisa furtiva. El poder sin honor no deja duelo, comprendió Ebrard con una melancolía seca. El obispo ofició una ceremonia larga y solemne, y 8 hombres necesitaron toda su fuerza para alzar el pesado ataúd de plomo. ¿De dónde habrán sacado semejante monstruosidad?, murmuró Guillard con ironía cansada. Ebrard negó despacio. Que alguien me llore cuando llegue mi hora, deseó sin decirlo. Que mi muerte importe. Pensó en su padre, en la guerra cercana, en la fragilidad de todo legado que no se sostiene con actos. Decidió no prolongar su estancia más de lo necesario. Alzó la vista, el cielo se mantenía seco, un pequeño favor. Alabados sean los santos, dijo. Dejaré a Corvain unos días más para que afiance el gobierno hasta el regreso de Guillén de Arbius. El orden también es una forma de misericordia. Corvain parece un hombre justo, asintió Guillard. Incluso con Arnoux el castillo se sostuvo. Pero quién sabe si esperan de verdad a su señor legítimo. Ebrard guardó silencio. No todos desean el retorno del pasado, pensó. Algunos solo anhelan que el futuro sea distinto. Capítulo 9. Guerra, lealtad y un pacto inevitable. Rigwen jamás había visto a su padre tan exultante. La noticia de la muerte de Arnoux, traída por Guillard horas antes, lo había vuelto casi ebrio de alegría. Ella, en cambio, eligió la contención. La dignidad también es un refugio, pensó. No lloraba a un hermano que apenas recordaba y que la había expulsado. Aquella muerte conveniente significaba la restitución de su dote, y con ella una promesa de futuro. ¿Es seguro volver a Alensar?, preguntó. ¿El castillo vuelve a ser nuestro? ¿O volveré a ser invisible para ti? Nuestro, sin duda, rugió Guillén. Montclair lo ha garantizado por escrito. Soy de nuevo señor de Alensar, Bellisle y Donfort.
Como invocado, el conde Bertrand entró en la estancia. Rigwen hizo una reverencia. Él le ofreció la mano y la alzó con una gentileza inesperada. Guillen agradeció con exceso. Bertrand lo cortó con sobriedad. La muerte había sido una coincidencia. Entonces Guillen habló de saldar la deuda. Os ofrezco mi bien más preciado. Rigwen contuvo el aliento. Si recupero la dote podré elegir, se dijo aferrándose a esa ilusión. Pero su padre evitó su mirada. Mi bella hija será la prometida de vuestro hijo, Ebrard. El mundo se estrechó. Reír o llorar. Nunca la había llamado bella, y ahora la entregaba con premura. Bertrand la observó con atención, le levantó el mentón. Tenéis fuerza y orgullo, dijo. Seréis una gran esposa en tiempos turbulentos. Aquellas palabras la atravesaron con una dulzura desconocida. Alguien me ve, pensó y casi quiso creer. Sin embargo, bajo el alivio latía una sombra. ¿He cambiado un yugo por otro? La libertad tan cerca parecía alejarse de nuevo. Capítulo 10. Amor y supervivencia en la Inglaterra en conquista. Al día siguiente, Rigwen agradeció en silencio que su madre le hubiera enseñado a leer. Saber firmar es saber existir, pensó mientras el escribano extendía los documentos en la sala de los mapas. Contuvo el temblor y trazó su nombre con pulso firme, envuelta en lino nuevo y una sobretúnica verde aún olorosa a costura reciente. Su padre insistió en añadir los dominios recuperados, el prometido no estaba presente y Guillen firmó por él. Así empieza mi destino, sin preguntarme, aceptó con una serenidad aprendida a fuerza de silencio. Había pasado la noche en vela, inquieta por el rostro desconocido al que había sido prometida. Nadie pidió su parecer. He sido invisible demasiado tiempo, se dijo. Soñó con volver a Alensar, con elegir. Ahora otro hombre gobernaría su vida. Sus hermanos habían sido cordiales, ¿y Ebrard? ¿Será distinto al que me expulsó? ¿O solo otro nombre para el mismo poder? En el banquete, bromeó con su padre para ocultar la herida. Él sonrió, orgulloso, y ocupó el lugar de honor. La mesa rebosaba, aves aromadas, cerdos dorados, truchas memorables, pan negro y el queso célebre de Montclair. Rigwen observaba con atención distraída. La abundancia no calma el miedo, pensó. Notó la ausencia del prometido y entendió la excusa murmurada. Había otra mujer. No soy la elegida, soy la alianza. Debería sentirse a salvo, riqueza, título, porvenir. ¿No era esto lo que deseaba? Sin embargo, bajo la música y el vino, una certeza le rozó el corazón. Había ganado un nombre y perdido quizá la última hebra de su libertad. Y aún así se prometió sostenerse erguida. Si el destino me ata, aprenderé a gobernar el nudo. El intendente Corvain entregó la carta con una inclinación respetuosa. Ebrard la abrió y al leer apretó la mandíbula. Así que era verdad. La promesa estaba sellada. Estoy comprometido, dijo al fin con una calma que no sentía. Con una mujer a la que no conozco. Mi padre ha firmado. Corvain asintió incómodo. Es el destino de los hijos de grandes casas, milord. Ebrard alzó la vista. ¿Destino o jaula? ¿Conocéis a Rigwen de Arbios? La recuerdo de niña, antes del exilio, respondió el intendente. Poco más. Ebrard dobló la carta. Ni siquiera su voz me pertenece aún. Enviaré respuesta, decidió. Tal vez mi padre recuerde que no es tiempo de bodas. Corvain esbozó una media sonrisa. ¿Lo es alguna vez? Ebrard enderezó los hombros. Marchó a la guerra. Al oír el nombre de Guillermo y el trono de Inglaterra, el aire pareció tensarse. Ebrard sintió el antiguo pulso del honor. La espada primero, el anillo después. Redoblaremos la guardia en Alensar, ordenó. Ahora forma parte de la dote. Guardó la carta como quien guarda una sentencia. Una semana, pensó. Guerra y matrimonio, dos juramentos, un mismo filo. Capítulo 11.
Entre la herencia, la sangre y la elección. Rigwen deseaba recorrer Montclair antes de que el castillo la reclamara como futura condesa. Pensaba que, si aprendía sus pasillos y alturas, el peso de aquel destino sería menos opresivo. El conde Bertrand dispuso un guía, y Ferrand Bonnefoy la condujo con paso seguro por salas y galerías donde la piedra guardaba calor antiguo. Esto podría ser un hogar, se dijo, sorprendida por una belleza que no sentía desde su infancia en Alensar. Ante la puerta de roble de la cámara de Ebrard vaciló. El rojo dominaba, armas, escudos, pieles, un tapiz de batalla respiraba virilidad. Al rozar el brocado del lecho retiró la mano. ¿Compartir este espacio con un desconocido? ¿Habrá lugar para mí? Se preguntó si él sería paciente, si sabría cuidar. La habitación parecía pedir silencio y obediencia. Siguieron por cocinas y forja, capilla y destilería, colmenas y jardines. En las cuadras encontró a Sibria, su yegua, y sonrió al sentirla segura. Desde los bastiones, Bonnefoy abrió los brazos sobre el dominio infinito de los Montclair. Un legado que se hereda como una llama, pensó Rigwen, al ver en él un orgullo transmitido de padre a hijo. Señaló al oeste una mancha de campanillas y cerró los ojos. La risa de su madre volvió como un eco leve. ¿La memoria también gobierna? Preguntó por su prometido. No había noticias, decían que era puntual. ¿Puntual también con los corazones? La duda la acompañó escaleras abajo, donde agradeció a Ferrand con una gratitud que nacía del respeto. Luego las modistas la aguardaban. La esposa del intendente hablaba sin pausa de telas y pruebas. Rigwen corría tras ella sintiéndose alfiler. ¿Cómo es él?, preguntó, molesta consigo por necesitar saber. Le dijeron que era un guerrero joven, cercano al duque Guillermo. ¿Guerrero significa protector o amo? No lo dijo. Más tarde en su cámara, Breda confesó con rubor que los ojos de Ebrard provocaban locuras. El pinchazo del alfiler la hizo jadear. Las locuras no me pertenecen aún, pensó, mordiendo la inquietud. Antes de amar, debía conocer. Y antes de conocer, aprender a no perderse en aquel castillo que ya empezaba a llamarla por su nombre. Capítulo 12. Entre la espada y el voto. La víspera de la boda llegó por fin un mensaje de Ebrard. Regresaba y estaría a tiempo. El conde Bertrand lo explicó durante la cena, hablando de tierras, de amenazas disipadas, de saludos formales. Saludos, repitió Rigwen en silencio, y sintió cómo la decepción se le asentaba en el pecho. No lo vería antes de convertirse en su esposa. Así empieza un matrimonio que no he elegido, pensó. La noche fue larga. Al alba despertó cansada, inquieta, con el cuerpo tenso. Necesitaba aire. Recordó el campo de campanillas más allá de las murallas y decidió huir un instante de su destino. Se vistió como campesina, tomó un cesto y salió sin ser vista. Solo un momento para ser yo, se dijo. El prado olía a manzano en flor. La hierba húmeda bajo los pies la serenó. Una alondra cantó al amanecer y cayó de pronto bajo el ataque de un halcón. Rigwen se estremeció. La belleza no protege, comprendió y siguió adelante. Entre las campanillas, la memoria de su madre volvió como un susurro antiguo. Mientras llenaba el cesto, pensó en la libertad perdida y en la seguridad que ganaría. No es poco, se dijo, aunque el precio fuera alto. El calor la llevó hasta el borde del bosque, donde descubrió un lago oculto, claro y silencioso. Nadie podía verla. Tampoco ahora pertenezco a nadie, pensó, y se desnudó sin culpa. El agua fría la envolvió y le robó el aliento. Se movió despacio, sintiendo su propio cuerpo, sorprendida por la vida que latía en ella. Esta soy yo, antes del nombre y del deber. Pensó en Ebrard, en su rostro desconocido, en sus manos, en si sería amable o distante, en si la miraría como mujer o como herencia. Mañana seré su esposa. Hoy aún soy mía. Al salir se tendió al sol, cubriéndose apenas con la ropa y un ramo de campanillas. El agua la había calmado.
Con los ojos cerrados se permitió un último deseo sin testigos. Soñó con cómo sería un beso, y el sueño la tomó suave como una promesa que aún no sabía si cumpliría. Capítulo 13. El eco de los juramentos. Tras cabalgar durante horas con el cuerpo en tensión, Ebrard sabía que llegaría a tiempo. La puntualidad era su orgullo, el matrimonio impuesto su herida. He trazado mi camino y ahora me lo cambian, pensaba, mientras el deber le pesaba como una armadura húmeda. Antes de entrar al castillo, se desvió hacia el lago de su infancia. Necesitaba purificarse, llegar limpio al umbral de una vida que no había elegido. El bosque lo recibió con el murmullo antiguo de los manzanos. Nadó en silencio y dejó que el cielo claro le aflojara los nudos del pecho. Aquí todo vuelve a su sitio, recordó con la voz de su madre flotando en la memoria. Al vestirse vio un cesto de campanillas. El instinto del guerrero se tensó. No estoy solo. Avanzó con cautela y la vio, una joven dormida entre la hierba apenas cubierta rodeada de flores azules. La belleza lo golpeó con una fuerza inesperada y lo obligó a retroceder un paso interior. Esto no es deseo, es peligro, se dijo luchando por el control que lo había hecho líder. Entonces ella despertó. ¿Guillard? Dijo ella confusa. La voz lo atravesó. Se presentó seco aún descolocado. Ella se incorporó, digna en su pudor, y pronunció su nombre como si lo hubiera esperado toda la vida. Soy Rigwen. El nombre cayó entre ellos como una hoja de acero. Ebrard sintió cómo el mundo encajaba a la fuerza en una forma que no había pedido. Mi prometida. La certeza no trajo alivio sino una aspereza súbita, una alarma antigua. Aquella mujer libre, imprudente, era la que debía compartir su nombre y su destino. ¿Rigwen de Arvieus? Dijo midiendo cada sílaba, incapaz de ocultar el filo en la voz. ¿Sabéis lo que hacéis aquí? Ella sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. No permitiré que me juzgues sin conocerme. Recojo flores. Respiro, respondió. No sabía que para eso necesitara permiso. El silencio se tensó. Ebrard giró el rostro, dándole la espalda con un gesto brusco, más protector que autoritario, aunque ni él mismo supo distinguirlo. No debía verla así. No ahora. No antes del juramento. Cubrios, ordenó con dureza contenida. Sois mi futura esposa. Vuestro comportamiento. ¿Mi comportamiento? Lo interrumpió ella, herida. ¿Y el vuestro? ¿Es honorable espiar a una mujer y luego darle lecciones de decoro? Las palabras lo golpearon donde menos lo esperaba. El orgullo respondió antes que la razón. Debéis aprender a obedecer, dijo, y en cuanto las pronunció supo que eran un error. La mirada de Rigwen ardió. Jamás. No a él. No a nadie. Se movió con una decisión que lo sorprendió incluso a él, tomó la espada del suelo, pesada y ajena, y con un grito breve la lanzó al lago. El metal se hundió con un golpe sordo, como un juramento roto antes de nacer. Ebrard se volvió de golpe. No, alcanzó a decir demasiado tarde. Ella ya corría entre los árboles, con las campanillas prendidas en el cabello como un estandarte salvaje. Él quedó inmóvil, el corazón desbocado, contemplando el agua que aún temblaba. No así pensó, con rabia y asombro entrelazados. No así debía comenzar. El bosque guardó el eco del encuentro. Honor herido, deseo negado, dos voluntades intactas chocando bajo un legado que ninguno estaba dispuesto a rendir sin lucha. Capítulo 14. Lo que se hereda en silencio. Rigwen se detuvo por fin entre los árboles sin aliento, con el corazón golpeándole las costillas. Nadie la había seguido. A salvo, por ahora. Se miró la túnica manchada, se ajustó el cinturón con manos temblorosas y murmuró oraciones apresuradas, como si el nombre de los santos pudiera ordenar el caos. Se cubrió la cabeza y comprendió tarde su error.
no había sido Gillard. Aquel hombre era más alto, más duro, sus ojos de un azul glacial aún ardían en ella. El recuerdo la atravesó con vergüenza y un temblor nuevo. Era él. Ebrard Lenoir. El caballero de belleza feroz que el destino le había impuesto. La realidad, dolorosamente, resultaba más prometedora de lo que había soñado, y eso la asustó. No había obrado mal. Habría explicado si él no hubiese hablado con la voz del trueno herido en su orgullo. ¿Por qué me juzgó así? Y sin embargo, por primera vez entendió el deseo, una tormenta breve y luminosa que la dejó expuesta. Lo vio como en un relámpago, el agua escurriéndole por el pecho, la incredulidad en los ojos cuando la espada desapareció en el lago, pensó, con un estremecimiento. Cree que lo traicioné. Maldijo en voz baja y se persignó. He provocado un encantamiento, susurró, recordando la alondra y las flores fatídicas. Dios me ampare. Regresó al castillo a medio correr. En el patio, Madame Bonnefoy la interceptó con la mirada alerta. Milady, la buscábamos. ¿Se encuentra mal? No, respondió aún jadeante. Me dormí en el prado. Llego tarde, debo vestirme para la ceremonia. Se alejó sobre piernas inseguras, sintiendo el peso de unos ojos a la espalda. Honor y deseo, pensó. Y un legado que ya reclama su precio. Capítulo 15. Un pacto llamado amor. Cuando Rigwen por fin alcanzó su estancia, la cabeza le ardía con la imagen de Ebrard. Anhelaba silencio, pero la recibió la urgencia de una voz. Por fin, milady, exclamó su doncella. Ni un respiro, pensó Rigwen agotada. Maelis la desvistió con diligencia y habló de su vida con la serenidad de quien ha pagado el precio del honor, viuda de guerra, madre de soldados del duque. Rigwen escuchaba a medias, el agua caliente y el murmullo constante comenzaron a apaciguarla. Nadie debe saber lo del lago. Aquello quedaría enterrado entre ella y Ebrard. ¿Podrá haber confianza si empezamos con ira? Él exigía obediencia, ella algo más hondo, respeto, quizá amor. Vestida al fin con el traje nupcial, blanco bordado en azules, ceñido con una gracia que la sorprendió, se sintió bella, casi ajena a sí misma. El velo cayó como una promesa antigua. Este es mi lugar ahora, se dijo con una mezcla de resignación y dignidad. Milord Ebrard es un hombre afortunado, susurró Maelis. Rigwen apuró un sorbo de vino. ¿Lo es? Recordó aquellos ojos azules, heridos y fieros. ¿Hemos elegido bien o ya no hay elección? La pregunta quedó suspendida, como el eco de un legado que reclamaba su cumplimiento. Capítulo 16. La espada velada. A Ebrard le costó largos y torpes minutos recuperar la espada. El peso del acero y la furia con que había sido arrojada la habían hundido en el fango del lago, como si la tierra misma quisiera reclamarla. Al sacarla con el cuerpo aún empapado y el pulso ardiendo, pensó que aquel gesto no había sido solo ira, había sido desafío. Se vistió a toda prisa, montó y galopó hacia el castillo con una imagen clavada en la mente, la de Rigwen, hermosa y encendida lanzando su honor al agua. En el patio ordenó secar la hoja con cuidado. No permitiré que se oxide, se dijo como si hablara también de sí mismo. Subió las escaleras de dos en dos. No era una vagabunda. No era lo que creí. La había herido con palabras nacidas de su orgullo y de un nombre, Gillard, que lo había desarmado. La acusé injustamente. Y aún así, una voz más dura insistía. Una esposa debe obedecer. La contradicción lo tensó. ¿O temo en verdad que me mire sin bajar los ojos? Se lavó, se vistió con el negro y oro de su linaje, pasó los dedos por el lema bordado, en fe y raíz, y sintió el peso del legado. Que hoy no lo deshonre, pidió en silencio. Decidió entonces hablar con su padre, demasiadas dudas para sellarlas sin palabra. Cuando Hughes y su padre llamaron a la puerta, el tiempo se estrechó. El anciano habló de amor,
de una esposa perdida, de la esperanza de que Ebrard supiera cuidar a Rywén. Aquella intimidad lo desarmó. ¿Cómo ha llegado ella a su corazón? Pensó en la vida difícil que le atribuían y en la propia dureza heredada. No se puede volver atrás, dijo Hughes. Ebrard respiró hondo. Tal vez aún podamos hacerlo bien. Pidió una palabra más, pidió a Gillard. La espada ya estaba envainada. El destino no.
La espada velada. A Ebrard le costó largos y torpes minutos recuperar la espada. El peso del acero y la furia con que había sido arrojada la habían hundido en el fango del lago, como si la tierra misma quisiera reclamarla. Al sacarla con el cuerpo aún empapado y el pulso ardiendo, pensó que aquel gesto no había sido solo ira, había sido desafío. Se vistió a toda prisa, montó y galopó hacia el castillo con una imagen clavada en la mente, la de Rhywyn, hermosa y encendida lanzando su honor al agua. En el patio ordenó secar la hoja con cuidado. No permitiré que se oxide, se dijo como si hablara también de sí mismo. Subió las escaleras de 2 en 2. No era una vagabunda. No era lo que creí. La había herido con palabras nacidas de su orgullo y de un nombre, Gillard, que lo había desarmado. La acusé injustamente. Y aún así, una voz más dura insistía. Una esposa debe obedecer. La contradicción lo tensó. ¿O temo en verdad que me mire sin bajar los ojos? Se lavó, se vistió con el negro y oro de su linaje, pasó los dedos por el lema bordado, en fe y raíz y sintió el peso del legado. Que hoy no lo deshonre, pidió en silencio. Decidió entonces hablar con su padre, demasiadas dudas para sellarlas sin palabra. Cuando Hughes y su padre llamaron a la puerta, el tiempo se estrechó. El anciano habló de amor, de una esposa perdida, de la esperanza de que Ebrard supiera cuidar a Rhywyn. Aquella intimidad lo desarmó. ¿Cómo ha llegado ella a su corazón? Pensó en la vida difícil que le atribuían y en la propia dureza heredada. No se puede volver atrás, dijo Hughes. Ebrard respiró hondo. Tal vez aún podamos hacerlo bien. Pidió una palabra más, pidió a Gillard. La espada ya estaba envainada. El destino no. Capítulo 17. Honor, herencia y un matrimonio forjado en la conquista. El corazón de Rhywyn golpeaba con tal fuerza que le zumbaban los oídos. Sentía el calor subirle al rostro. Estoy hermosa, pensó, aferrándose a esa certeza como a un amuleto. Tal vez bastara para reparar el desastre del lago, para apaciguar al hombre al que estaba a punto de entregar su destino. Que me vea. Que comprenda. Deja de morderte las uñas, gruñó su padre empujándola hacia la puerta de la capilla. Ya no había marcha atrás. Aunque el impulso de huir la tentó con violencia, sabía que la discordia no era excusa para romper un pacto. Me caso con un hombre orgulloso, se dijo con una punzada de miedo y deseo. Con uno que me ha herido, y despertado algo que no sabía que existía. Al doblar el recodo se quedó sin aliento. Allí estaba el conde de Montclair, inmóvil, la mano sobre la espada, sus hijos alineados tras él. La escena tenía la quietud tensa de una pintura antes de romperse. ¿Están enfadados por mi retraso? Gillard mascaba rabia. Hughes evitaba mirarla. Ebrard, envuelto en negro, era una figura de honor y sombra. Erguido, atento, los ojos clavados en Guillem de Arvieus. No me mira a mí, comprendió Rhywyn, y el presentimiento le geló la sangre. Oyó la maldición de su padre y vio el gesto fatal hacia el arma. No necesitó palabras. El metal cantó al salir de las vainas. Entonces su voz se quebró en un grito que no era súplica, sino verdad desnuda. No, padre. No lo matéis. Por favor. No así. No por mi culpa. El mundo se cerró sobre ella, y la oscuridad la recibió como un velo. Cuando Rhywyn apareció a la salida de la capilla, Ebrard deseó tragarse cada palabra con la que había pedido a su padre un aplazamiento. ¿Por qué lo hice? No lo sabía, solo sintió cómo la espera nerviosa del rostro de ella se quebraba en puro espanto. El estómago se le cerró. Apartó la mirada para fijarla en Guillem de Arvieus, volcánico a punto de estallar. El acero cantó. Sus hermanos reaccionaron al unísono y, en ese instante suspendido, Ebrard se lanzó hacia adelante. Atrapó a Rhywyn cuando el mundo se le apagó entre los dedos. La sostuvo contra su pecho con un impulso que era súplica. Perdóname.
El peso de ella era leve, el suyo insoportable. Maelis, atónita, alzó el velo arrastrado y lo desanudó de su cabello. Los rizos dorados cayeron libres, y en Ebrard nació el deseo irreprimible de perderse en ellos. Es mía y ya la he herido. La promesa dormía en sus brazos, él sentía la grieta abierta por su orgullo. La anhelaba con una intensidad que lo desarmaba, pero endureció el gesto. La gloria y la riqueza llaman, se dijo acallando el dolor. El honor antiguo severo reclamaba su precio. Capítulo 18. Nervios erizados. Ebrard dejó a Rywén a su pesar bajo el cuidado de Maelis. Debía explicarse, pero ¿con qué palabras se repara lo que ya ha herido? Apenas dio unos pasos cuando se vio frente a su padre y a Guillén de Arbieux, encendido de furia. El disgusto de haber decepcionado al primero le pesó, la cólera del segundo le subió la sangre a la cabeza. «Habéis deshonrado a mi hija Ebrard de Montclair», bramó Arbieux escupiendo ira. «He matado por mucho menos. Abandonada a las puertas de la capilla. Tendré que enviarla a un convento». Ebrard se limpió el rostro, conteniendo el incendio interior. «No así. No con ella. No la he abandonado. Pido un aplazamiento, tiempo para prepararnos. Parto pronto a la guerra y no es justo». «¿Pamplinas?», cortó Guillén. «Muchas mujeres despiden a sus hombres rumbo al combate». Ebrard se pasó la mano por el cabello, la otra descansaba, alerta sobre la empuñadura. «La espada no resolverá esto. Rywén y yo nos hemos conocido hoy. Muchos nobles ven a sus esposas por primera vez en la puerta de la capilla», se burló Arbieux. Ebrard apartó la mano del acero y abrió los brazos en señal de paz. «Pedir no es rendirse. Necesito más tiempo. ¿No podéis concedérmelo?» «No», sentenció Guillén dándose la vuelta. «El compromiso se anula y ella irá al convento». La amenaza lo dejó mudo. Un claustro apagaría su fuego, la marchitaría. Su padre intervino entonces con voz medida y antigua, mirando a su heredero. «Mi querido Arbieux, todos sabemos, mi hijo incluido, que este matrimonio beneficia a Montclair, a vuestra casa y a Normandía. ¿Qué importa ahora o después mientras ocurra? Estamos al borde de la guerra. Ebrard es consejero del duque. Quizá no sea justo distraerlo con una esposa recién tomada, ni para Rywén ni para nuestro señor. Y si la enviáis al convento, la iglesia heredará vuestras tierras». El último argumento hizo mella. Arbieux caminó de un lado a otro rumiando. Al fin cedió. «Habrá un aplazamiento. Me llevaré a Rywén a Alensar». «No». La negativa brotó de Ebrard antes de pensarlo. «No puedo perderla de vista». «No. Se quedará aquí». El rechazo sorprendió a su padre. Arbieux tensó la mandíbula pero no replicó. «No quiere cargar más con ella», comprendió Ebrard y avanzó un paso. «No podremos conocernos si está en Alensar. Aquí tendrá acompañante y no será deshonrada. Yo responderé por sus actos y por quienes la vean». Antes de que Arbieux objetara, Ebrard se volvió y se marchó. «He elegido». El honor había torcido el rumbo, y el legado severo reclamaba ahora su cumplimiento. Capítulo 19. Cuando el deber decide el destino de los corazones. Rywén eligió el entumecimiento como refugio. «Si no siento, no lloro». Cuando despertaba, las lágrimas la traicionaban sin aviso y los sollozos vencían incluso la paciencia tierna de Maelis. Durante 2 días no pudo nombrar la humillación, luego apenas logró decirlo roto en sílabas. «Él no me quiere». Maelis se sentó a su lado y le alisó el cabello, como si peinara el dolor. «¿Está dividido, milady? Los hombres jóvenes temen los pasos precipitados». Rywén negó. «No es miedo, es rechazo». «¿No me quiere?», repitió. «Como mi padre». «Es solo un aplazamiento», insistió la doncella. «No es un hombre cruel». «No le gusto», dijo Rywén y el llanto volvió.
Y aún así lo deseo. Maelis habló entonces del deber, de la guerra que se acercaba, de Normandía reclamando a Ebrard. Añadió suave como un rezo, que él había preguntado por ella, que la había llevado en brazos cuando cayó. Si se preocupa, ¿por qué me dejó? Me abandonó en la puerta de la capilla, susurró Rigwen. Ojalá mi padre lo hubiera matado. No digáis eso. Comed algo, pidió Maelis acercándole caldo y luego cerveza. El cuerpo también sufre. Al día siguiente aceptó apenas unas cucharadas, pero no dejó el lecho. Me permití esperar, pensó. Y él me arrojó al fango. Le repugnaba, y sin embargo, la imagen del lago seguía ardiendo en su memoria. Ebrard no la querría jamás, esa certeza dolía como una herida antigua. Un baño la calmó. El agua y el jabón le devolvieron algo de aliento. Cuando Maelis buscó ropa limpia y asomó el vestido nupcial, Rigwen lo vio como un presagio roto. Ese sueño no me pertenece. Deshaceos de él, ordenó. No quiero volver a verlo nunca más. Ebrard se topó con Maelis al salir de la cámara, el vestido de novia apretado contra el pecho como si fuera una reliquia herida. Ya ha renunciado a él, pensó, y el gesto se le endureció. Rozó la seda con los dedos. No te preocupes, dijo. Entiendo que lo deteste. ¿Lo habéis oído, milord? Preguntó ella sin mirarlo. Sí. Se pasó la mano por el cabello. No creí que estuviera tan enfadada. Me equivoqué desde el principio. Maelis alzó el mentón. Es una mujer a la que rechazasteis en la puerta de la capilla. ¿Cómo pensáis que se siente? Se acostumbrará a mí. Es obstinada, replicó él, y al decirlo sintió la falsedad crujirle en la boca. ¿Cómo lo sabéis? Atajó Maelis. Apenas la visteis y casi todo el tiempo estaba inconsciente. Ebrard apartó la mirada. No la conozco. Y aún así me desarma. Lo digo por lo que entendí, por lo que me dijo Guillart. Guillart apenas la conoce, respondió ella. El nombre le pinchó el orgullo. No quiero compartirla. Recordó el lago, la sorpresa desnuda de su belleza, su propia torpeza. Habló, empujado por la necesidad de justificarse ante esa mujer que lo conocía demasiado bien. Dicen que recorre la hacienda a horcajadas, que monta sin recato. No es conducta de una futura condesa. Debe aprender a ser una Montclair. Orden, control. Eso exige mi mundo. Esa yegua es uno de sus pocos consuelos, dijo Maelis con calma firme. Cuando despierte hablaremos, concluyó él. En un matrimonio hay deseos que mandan. Yo exijo obediencia. Maelis lo miró, atónita, y se alejó sin responder. Ebrard quedó solo, con el eco de sus propias palabras pesándole como una armadura mal ajustada. ¿Por qué me provoca así? En el corredor el honor y el deseo seguían tensos, sin resolverse. Capítulo 20. Linajes enfrentados, un juramento compartido. Pasó una semana antes de que Rigwen aceptara volver a la sala grande. Cuando Ebrard la vio entrar con el gesto apagado y los labios mordidos por la inquietud, algo le dolió y algo indócil despertó en él. Sigue estremeciéndome, admitió con una mezcla de culpa y deseo. Le tendió la mano y señaló el asiento a su lado. Sentaos aquí. Ella no retrocedió, pero su rigidez habló por ella. No es mi lugar, milord. No soy vuestra esposa. Ebrard apretó los dedos, imponiendo una cercanía que también lo quemaba. Obedece, o tal vez mírame. ¿Sois mi prometida? Os lo pido. Rigwen alzó el mentón. En sus ojos volvió el fuego, ese desafío que lo había desarmado junto al lago. Se sentó correcta y distante. El frío de su ausencia le pesó más que su resistencia. Querría tomarle las manos y borrar este hielo, pensó, y se contuvo. Ella sonrió a Hughes y a Guillart. El guiño de este último le clavó una punzada de celos. Ebrard respiró hondo. Me alegra veros mejor.
No lo estaré, respondió ella sin rabia, solo cansancio. El arrepentimiento le mordió el orgullo. Se inclinó. Permitidme explicarme. Pedí un aplazamiento. Nos casaremos cuando sea el momento. ¿Y cuándo lo será? Preguntó ella, mirándolo de frente. Parto a la guerra, dijo. Antes deberíamos conocernos, hallar un acuerdo. ¿Un acuerdo sobre qué? Ebrard vaciló. ¿Orden, control o miedo? Sobre ciertas normas. Lo que se espera de una futura condesa. Ella apartó la mirada. El silencio tensó el aire. También debemos hablar de vuestra yegua, añadió él. No puedo permitiros cabalgar sola. ¿Por qué no? No es decoroso. Ni seguro. Rigwen se puso en pie. Entonces quitadme mi único placer. Ebrard se levantó bruscamente. Rigwen. Ella se marchó erguida, intacta en su orgullo. Él quedó allí con la certeza punzante de haber errado de nuevo y con un deseo feroz, ser quien le enseñara otros placeres sin arrebatarle la libertad. Honor y anhelo una vez más chocaban bajo el mismo destino. Capítulo 21. El peso del nombre. Rigwen irrumpió en la cámara con el pulso agitado, y Maelis lo advirtió al instante. ¿Parecéis turbada, milady? Lo estoy, respondió Rigwen dejando escapar el aliento. Amáis a mi prometido como a un hijo, pero es desesperante. Quiere gobernarme como gobierna el mundo, pensó, cansada. Se sentó y enumeró con voz contenida cada prohibición, la yegua, los vestidos, las opiniones silenciadas. ¿Así será siempre? Maelis la rodeó con un brazo y habló con la calma de quien conoce los linajes y sus sombras. Le explicó a Ebrard a través de su padre, el rigor público, el respeto íntimo, la autoridad aprendida como una armadura. Rigwen apoyó la cabeza en su hombro, ruborizada. Confesó lo que la confundía, la atracción que la rendía cuando esos ojos azules la miraban, la voz que le latía dentro. Deseo un hijo, una vida compartida, no un trono que me encierre, se dijo. Es un guerrero, respondió Maelis. Cree que controlar es proteger. Aprenderá. Debe entender que no sois una amenaza sino su fuerza. Rigwen negó agotada. Quiero un esposo que me ame por quien soy y me deje ser. Lo será, prometió Maelis. Ayudadlo a crecer. Rigwen apretó su mano, agradecida. No estoy sola, pensó, aferrándose a esa certeza como a un legado que aún podía salvarse. Capítulo 22. Donde callan los juramentos. Ebrard irrumpió en la estancia como una tormenta contenida. El portazo resonó en la piedra, y con él su desasosiego. El conde Bertrand lo observó con una calma antigua. Pareces turbado, hijo, otra vez. La mujer que queréis que tome por esposa es insoportable, replicó Ebrard con el pulso aún alto. Terca. Demasiado viva para el orden que conozco, pensó, irritado consigo mismo. Su padre sonrió con paciencia. ¿Qué yo quiero? Siéntate. ¿Qué ha hecho ahora? Ebrard obedeció a medias, al borde del asiento. Debe aprender a obedecer. Bertrand alzó los ojos al cielo, divertido. ¿No te agrada? Me agrada tanto que me desarma, admitió Ebrard para sí, levantándose a caminar. Sí, es agradable, pero... ¿No te parece inteligente? Mucho, pero... ¿Preferirías una esposa vacía? No. ¿No es hermosa? Ebrard volvió a hundirse en la silla. Lo es. Deslumbrante. Pero Alensar, su destino debería decidirlo yo. El conde se acercó al fuego. Alensar es suyo por derecho. Creció allí. Le arrebataron su hogar siendo niña. ¿Por qué negarle voz sobre su propio legado? Ebrard calló. Nunca lo vi así, reconoció inquieto. Bertrand apoyó una mano firme en su hombro. Rigwen no es una amenaza salvo que la conviertas en una.
Ha sobrevivido a tiranos peores. Es astuta. Si la quieres de tu lado, sé discreto, escucha, aprecia. Será mejor aliada que enemiga. Conoce los rumores de Normandía, quizá entiende al pueblo mejor que el duque. Es una rosa hermosa, sí, con espinas. Pero aceptamos el leve dolor para gozar de su perfume. Ebrard respiró hondo. Cambiar es más arduo que vencer en batalla, pensó. Supongo que podría concederle más espacio. El fuego crepitó como si sellara una lección antigua. El honor no se impone, se cultiva. Capítulo 23. Los hijos de la conquista. En la penumbra noble de la galería, el conde Bertrand aguardaba cuando llegó Maelis, puntual como siempre. La saludó con afecto y desestimó su reverencia con un gesto cansado de ceremonia. Siéntate, Maelis. ¿Cómo está tu señora? La mujer se acomodó en el sillón, los pies balanceándose apenas, como si el suelo del castillo no terminara de sostener su inquietud. Igual que estos últimos 15 días. Frustrada. Milord Ebrard insiste en la obediencia. Bertrand negó despacio. Ebrard confunde firmeza con miedo a perder el control, pensó. Y mi hijo sigue quejándose de su obstinación. Milady ha aceptado discutir menos, respondió Maelis. Intenta hacerle ver que puede ser un apoyo, no una amenaza. Quiere ser elegida, no sometida, la tía en el silencio, como si Rigwen hablara a través de ella. El conde dejó escapar una risa baja. Y Ebrard ha prometido indulgencia. No ha mencionado a su antigua amante, claro, aunque sé que ella ya tiene otro protector. Jamás, replicó Maelis frunciendo la nariz. No creo que él haya sentido algo verdadero por Heloise. Ni ella por él, concedió Bertrand. El silencio se posó entre ambos, denso y antiguo. Bertrand percibió la duda en la mujer menuda. La conocía lo suficiente para saber que terminaría diciendo lo necesario. Espero no haberme equivocado al aconsejarla, confesó Maelis. Soy solo una camarera, pero amo a Ebrard como a un hijo. No quiero verlo arruinar este matrimonio con una joven tan inteligente. Ni verla a ella marchitarse, añadió para sí. Bertrand asintió. Mi esposa confiaba en tu juicio como yo. Eres mucho más que una doméstica. Merci, milord. Satisfecho por el tenue avance, el conde se levantó y le ofreció la mano. Ojalá mi hijo comprenda pronto que será el amor y el respeto, no la indulgencia, lo que ate a Rigwen a su destino. Es la mujer que necesitará en los tiempos convulsos que se avecinan. Nosotros no estaremos siempre para guiarlos. Quizá algún día entiendan cuán afortunados son, murmuró Maelis. Bertrand sonrió, con esa ironía suave de quienes conocen el peso del legado. Solo nos queda esperar y entrometernos con discreción. Maelis se volvió antes de marcharse. ¿Nunca tenéis la sensación de que hay algo más entre ellos? El conde frunció el ceño. ¿A qué te refieres? No lo sé. Como si algo hubiera ocurrido la mañana en que debían casarse. Tal vez sea imaginación mía. Bertrand no respondió de inmediato. Los silencios también heredan, pensó, mientras el eco de lo no dicho seguía caminando por las piedras del castillo.